Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 12 de agosto del 2015, nuestra lección lleva por título La misión a los gentiles. Para comenzar, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Alabado y bendito sea, Señor, por su grande misericordia para con nosotros. En este momento le agradecemos la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente en este lugar para compartir su santa palabra. Suplicamos que usted sea nuestro director, que su Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones, que nos dé entendimiento para comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la misión de los gentiles es el título de nuestra lección de hoy. Como recordamos, la lección de esta semana número 7 se titula Jesús, el Señor de las Misiones. Y recordando nuestro texto para memorizar, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 21. Y hoy comprenderemos la misión a los gentiles a través de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jesús pasó la mayor parte de su tiempo entre los judíos sirviéndolos en su contexto cultural, sus enseñanzas y su ministerio dejaron en claro que su misión era universal. El Evangelio debía ser predicado a las naciones con Israel como su base inicial. La salvación de los gentiles es parte del plan de Dios. Estaba incluida en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué modo las siguientes enseñanzas de Jesús indican la misión al pueblo no judío? Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo acerca de la misión hacia los gentiles? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo primero debía de empezar su evangelio en su casa, como ya lo habíamos mencionado en la lección del día de ayer, cuando se trató acerca de la misión a los judíos o al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo debía enseñarle la forma en cómo debían ellos de esparcir este hermoso mensaje, estas buenas nuevas, que es el plan de redención que fue hecho desde un principio para rescatar a la humanidad del pecado. Así que cuando dice, vosotros sois la sal del mundo, o vosotros sois la sal de la tierra, se refiere a que la casa de Dios, la casa de Israel, el pueblo judío en ese momento, nosotros como cristianos en este momento, tenemos esa responsabilidad de tener ese sabor que puede llegar a varios lugares de la tierra, de nuestro entorno, que nosotros no podemos desvanecernos espiritualmente, porque si no, ¿cómo vamos a darle sabor a toda la tierra, a toda la gente que nos rodea? En ese momento nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos, les enseñaba a los judíos de una forma muy práctica cómo debe de ser un buen cristiano, un buen evangelista para transmitir el mensaje. Y cuando habla de la sal es porque nosotros conocemos que este producto tiene un sabor de tal manera que tiene que ser usado con medida, porque si se pasa, pues se sala la comida o en donde se ocupe. Y si la sal ya no sirve, pues no le da sabor a lo que se va a comer. Entonces,
Es bien importante que nosotros comprendamos lo que nuestro Señor Jesucristo trataba de enseñar con estas simples comparaciones o ejemplos hacia sus discípulos. La luz dice que no se puede esconder. Una luz es para iluminar. Entonces, ¿hacia dónde iba a iluminar? Hacia el mundo, hacia el exterior. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba preparando a su casa, a sus discípulos en este caso, para que ellos llevaran ese mismo evangelio de amor a través de su testimonio, a través de todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, para las otras personas que en ese momento no se contaban como parte del pueblo de Dios. Así que la sal y la luz son comparaciones que nuestro Señor Jesucristo utilizó para que en ese momento se comprendiera más fácilmente la misión a la cual nuestro Señor Jesucristo había venido a este mundo. No solo era morir, era como un gran maestro, enseñarnos esa misión. Y por eso Él es el maestro de las misiones. Él es el gran misionero. Él es el Señor de las misiones, porque Él nos enseña cómo nosotros podemos transmitir este gran mensaje, este gran evangelio. Y ahora vamos a leer Marcos, el evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 9. Dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este texto sabemos que está hablando de la mujer que llevó el perfume y ungió a nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte. Así que él apreció de tal manera este gesto de esta mujer que nadie quería en este medio. Para ellos era una mujer inapropiada, una mujer pecadora, así que nadie la quería. Sin embargo, este gesto que hizo hacia nuestro Señor Jesucristo manifestó el gran amor que ella tenía por el perdón que Él le había concedido. Así que nosotros ya sabemos la historia, así que sabemos que esta mujer, en agradecimiento al perdón que le otorgó nuestro Señor Jesucristo, ella manifestó este acto de amor y no escatimó para hacerlo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les mostró a través de este testimonio a sus discípulos y a los judíos que estaban allí, que no importa cuál haya sido tu pasado, si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, tú eres bien recibido, tú eres parte de su familia, tú eres un ejemplo a seguir. Cuando nosotros reconsideramos todas las misericordias de nuestro Padre Celestial en nuestra vida y regresamos a agradecerle sin escatimar, Él nos reconoce de tal manera que puede utilizarnos como un testimonio para los demás. Y Él hablaba de esta mujer para testimonio de la gente y realmente se quedó grabado, que es como nosotros podemos leer esta historia, ¿verdad?, de esta mujer. Así que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas. El hecho de que haya venido a los judíos no quiere decir que el mensaje justamente era para los judíos. Era enseñarle, era aclarar el evangelio en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, para que ahora sí se esparciera de la manera correcta y con un gran testimonio del gran maestro, del Señor de las misiones, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 14. No vamos a leerlo todo, vamos a tratar de resumir un poquito. Lucas capítulo 14, versos del 10 al 24. Dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y esta es una gran lección que él también le daba a sus discípulos, porque es un ejemplo a seguir de la humildad que nos mostró nuestro Señor Jesucristo para llegar a personas que no conocen a Dios. Si nosotros somos humildes, si nosotros no tratamos de llamar la atención a donde vamos por alguna mala acción, sino al contrario, por buenas obras, vamos a ser recompensados. No importa que en ese momento no se nos recompense, porque es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos las cosas sin esperar nada a cambio, porque las vamos a hacer por amor, no por querer que alguien nos reponga o nos pague lo que hicimos, porque entonces no tendría caso que se hiciera esa obra. Para nuestro Señor no tendría caso, ya que Él gusta de todos sus hijos fieles que hacen las cosas por amor, no por algún interés. Y aquí es como les daba una gran enseñanza, una gran lección. También en la parábola sobre la gran cena nos dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Esto también es una gran lección para nosotros en nuestro tiempo. Y aquí nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo en el llamado que nos está haciendo para comer de este pan de vida. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras es vida eterna para nosotros y es el pan de vida para nosotros. Y él hizo esta parábola porque quería ejemplificar a sus discípulos de una manera muy clara la misión que él tenía en este mundo. ¿Y su misión cuál fue? Llegar primeramente a su casa, a los judíos, al pueblo de Israel. Sin embargo, si ellos lo rechazaron, entonces su mensaje tendría que salir y ser escuchado por personas que no estaban consideradas como invitadas para esta cena, para esta cena de bodas. Y entonces iban a ir por las personas que no pueden devolver el favor. Leímos en los textos anteriores de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Y nuestro Señor Jesucristo buscaba a las personas más necesitadas primero, a las personas que no pueden devolver un favor, como los ciegos, los cojos, los mancos, los pobres, personas desconocidas. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros salgamos y prediquemos este gran evangelio, estas buenas nuevas a personas necesitadas, a personas que no conocen a Dios, a personas que no tienen idea de cómo devolver este favor. Porque Dios quiere que estas personas le conozcan y estas personas, como no tienen una invitación especial como la tuvo sus amigos, ¿verdad? De este padre de familia, pues van a ser más agradecidos y entonces van a dar un mejor testimonio de gratitud más que aquellos que se excusaron. Y aquí debemos de analizar si no nosotros nos estamos excusando de no hacer la obra del Señor, de no ir
a esa cena, a esa boda. Entonces nosotros debemos de comprender este mensaje porque es para nosotros en nuestros tiempos. Nuestro Señor Jesucristo ya pasó, ya vivió con sus discípulos, vivió con los judíos y pasó una experiencia terrible. Pero Él ya está en el cielo, Él ya resucitó. Y ahora este mensaje es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Estamos invitando a aquel que puede devolvernos la invitación o estamos buscando a aquellas personas necesitadas para que vengan a los pies de Cristo? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 13, versos del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una palabra que debe de traspasar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos reflexionar. Los discípulos le pedían una explicación y toda la gente que escuchaba le pedía una explicación cada que no comprendían una parábola o algo que nuestro Señor Jesucristo mencionara, ya que aunque aparentemente Él utilizaba ejemplos muy sencillos, a veces era difícil de comprender todo el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba transmitiendo en ese momento. Y ellos no querían quedarse con ninguna duda. Y nuestro Señor Jesús respondía a esas dudas porque nuestro Señor Jesús estaba capacitando a toda esa gente que lo escuchaba para que ellos esparcieran ese mismo evangelio de la misma forma que lo hizo. Así que Él aquí muestra quién es el campo, quién es la semilla, quién es la cizaña, quién es el enemigo, cuándo será la siega, quiénes son los segadores. Y en primer lugar menciona que quien siembra la semilla, la buena semilla, es el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo y aquí nuevamente se resalta la misión hacia los gentiles. Los gentiles son las personas que no conocen a Dios, que no estaban contadas dentro del pueblo de Israel, que son griegos, que son de otros lugares, países, culturas, como le conocemos nosotros en nuestro tiempo. Sin embargo, todos son gentiles. Para nuestro Señor solamente había dos tipos de personas. Los que creían en Dios y eran parte del pueblo de Israel o parte de los judíos y los gentiles, ya sea que fueran griegos, samaritanos, etcétera, etcétera. Eran gentiles y no aceptaban el mensaje. Entonces nosotros aquí sabemos que el campo es el mundo, entonces el mensaje es para todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hombres fieles, los hombres que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial y que esparcen ese mensaje también, ¿verdad? De las buenas nuevas. La cizaña son los hijos del malo, son aquellos que hacen la voluntad de Satanás. Y el enemigo es el diablo, es el enemigo de Dios. La siega, ¿cuánto va a ser? Muy pronto para nosotros, muy pronto es la siega. Los segadores son los ángeles. A veces nosotros queremos que se separe de una vez el trigo de la cizaña, pero recordemos que los únicos que pueden separar la cizaña del trigo son los ángeles. Ellos tienen esa autoridad. Nosotros debemos de seguir predicando el evangelio y quien va a hacer la siega y quien va a hacer esa separación son los ángeles, que es
el mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De qué nos habla este mensaje entonces? De que también el Evangelio era para todo el mundo. Como estamos hablando, la misión a los gentiles tiene que ver en hacer comprenderle en ese momento a los discípulos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que ellos debían de estar preparados para salir y predicar su mensaje. Y este mismo mensaje es para nosotros. La palabra de Dios llega a nosotros, la luz, el entendimiento llega a nosotros para que nosotros nos preparemos y salgamos a pregonar este gran mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos de dar ahorita? El mensaje de los 3 ángeles, porque nuestro Señor Jesucristo está a las mismas puertas. A pesar del hecho de que Jesús ministró principalmente a judíos, no hay dudas de que desde el mismo principio su misión fue para el mundo entero. Después de su bautismo, Juan el Bautista afirmó claramente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nuevamente vuelve a resaltar que nuestro Señor Jesucristo no solo tenía su misión para el pueblo de Israel o para los judíos. Su misión era para limpiar al mundo de pecado, siempre y cuando el mundo le aceptara. Nuestro Señor Jesucristo y nosotros sabemos que Él no va a forzar a nadie a arrepentirse o a ser perdonado de sus pecados. Recordemos el acontecimiento con la mujer cananea. Ella no era parte del pueblo de Israel, no era parte de los judíos. Ella tenía una necesidad y suplicó para que nuestro Señor Jesucristo la escuchara. Los discípulos, como sabían que ella era parte de los gentiles, no querían que nuestro Señor Jesús la escuchara. Es más, dijeron: dile que se vaya, que nos deje en paz. Sin embargo, nuestro Señor Jesús escuchó la petición de esta mujer porque su necesidad era grande y porque ella tenía fe y confianza en la palabra que dijera nuestro Señor Jesucristo para ayudarla en su necesidad con su Hijo. Entonces nosotros sabemos aquí que el mensaje de nuestro Padre Celestial vino a través de nuestro Señor Jesucristo en amor, como es su carácter, para todo el mundo, no solo para el pueblo judío. La palabra mundo en griego, cosmos, aparece unas 100 veces en los evangelios. La mitad de ella aproximadamente se refiere al panorama mundial de Jesús como su redentor. En la parábola que contó Jesús del libro de Lucas, capítulo 14, del 16 al 24, los invitados que dieron toda clase de excusas para no ir, en cierta forma, ninguna de ellas parece irrazonable. ¿Qué lección tan importante debemos tomar de esto para nosotros mismos? Si nosotros no escuchamos el llamado de nuestro Padre Celestial en este momento y ponemos de excusa tal vez una carrera, tal vez una titulación, una maestría, un trabajo, la familia, cualquier cosa ponemos de excusa, entonces nuestro Padre Celestial en su momento nos va a traer a juicio por no escuchar su palabra, su llamado, porque nosotros que somos ya de su casa, nosotros debemos de estar atentos a ese llamado, atentos a ese llamado. Dice en otra parte de los evangelios, lo que ya habíamos estudiado también con anterioridad, cuando querían callar las hosanas en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y entonces querían que se callara la gente. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? El día que ellos callen, las piedras hablarán. Entonces nosotros sabemos que el poder de nuestro Señor es tan grande que si nosotros no atendemos a ese llamado, Él va a buscar la manera de cómo llegue el mensaje a esas personas que están esperando. Y nosotros vamos a ser avergonzados, porque hay también otra parte de la palabra de Dios que dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces nosotros estamos siendo afortunados ahorita de estar escuchando la palabra de Dios, pero debemos de reflexionar y recapacitar qué estamos haciendo. ¿Realmente nos estamos preparando para cumplir con esa misión hacia los gentiles? Porque es la misma situación la que estamos viviendo ahorita.
La verdad y la luz de nuestro Padre Celestial nos ha llegado a nosotros por su gracia y por su misericordia. Pero si nosotros rechazamos esa luz, rechazamos ese mensaje y rechazamos ese conocimiento, Él va a velar nuestra mente de tal manera que ya no comprendamos nada y que ya ese mensaje se ha retirado de nosotros y se ha llevado por otros medios, por otras vías, a otras personas que en realidad van a hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Así como pasó en la cena, Él ya no necesitó de sus amigos porque todos tuvieron excusas para irse y atender sus propios trabajos, sus propios quehaceres. Sin embargo, despreciaron la invitación de este padre de familia, la invitación de una persona importante como lo es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros rechazamos hoy esa oportunidad de aceptar esa invitación, tal vez esa invitación vaya a otra persona que sí esté dispuesta a ir porque no tenga tantas ocupaciones como nosotros. Entonces, la misión a los gentiles, Jesús lo que quiere enseñarnos es que el mensaje es para todo el mundo. El mensaje no solo es para nosotros, así como lo fue en su tiempo. En su tiempo los judíos pensaron que el mensaje era para ellos, el pueblo de Israel pensó que el mensaje era para ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que desde el principio se preparó el plan de redención para todo el mundo. Y todo el mundo implica todas las culturas que se mencionan, todos los países, todas las personas. No hay por qué hacer acepción a personas. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad y el Maestro Divino les dio la lección tras lección al recompensar la fe del centurión en Capernaum, al predicar el Evangelio a los habitantes de Sicar. Había demostrado ya que no compartía la intolerancia de los judíos, pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quien ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él. Quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o a nación alguna. Cuando digo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, digo la verdad. Y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su misión. Esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debería haber rescatado. Esta era la obra que había sido asignada a Israel, la obra que había descuidado, la obra que Cristo estaba haciendo. Este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea, vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar, había almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. Después, cuando los judíos se apartaron con mayor insistencia de los discípulos, porque éstos declaraban que Jesús era el Salvador del mundo, y cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fue derribado por la muerte de Cristo, esta lección y otras similares que señalaban la obra de evangelización que debía hacerse sin restricción de costumbres o nacionalidad, ejercieron una influencia poderosa en los representantes de Cristo y dirigieron sus labores. Esto lo podemos encontrar en El Deseado de todas las gentes, de las páginas 368 y 369. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo dejó claramente escrito que su mensaje era para toda tribu, nación, lengua y pueblo. Entonces, esto implicaba que la misión de nuestro Señor Jesucristo era hacia los gentiles y eso es lo que les enseñó a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían. Y es el mismo mensaje para hoy con nosotros, para que nosotros tomemos en cuenta que el mensaje de Dios, si nosotros lo hemos conocido, si nosotros lo hemos entendido, debemos de compartirlo
Y no debemos de poner excusas y no debemos de hacer acepción de personas, porque vamos a ser llamados a cuenta por cada acción que nosotros hagamos, creyéndonos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y no haciendo su voluntad. Así que es momento de reflexionar, es la palabra de Dios, es un llamado para mí, para cada uno de ustedes que nos escuchan, para los que conocemos la misión de la cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, y principalmente no descuidar a las personas que necesitan en este tiempo de recibir este mensaje, que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre por la luz de la verdad, como lo dice el espíritu de la profecía. Y Dios quiere y desea que nosotros cumplamos con esta misión hacia las personas que no le conocen, hacia las personas que no han tenido la oportunidad de comprender este gran mensaje de buenas nuevas, de salvación y de redención y de perdón de pecados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues les agradecemos su compañía. Esto ha sido todo por hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejarnos sus mensajes, preguntas, sus pedidos de oración. Y bueno, si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga.